Bueno, 24 grados en San Rafael, agradable la mañana, pero sí le doy la derecha a mi compañero Joaquín, que me dijo, che, el sol está pegando con un poquito más de fuerza. Y la verdad que sí, porque recién fui al patio de las radios, salí un poco a tomar aire, ¿no? Pero, y la verdad que sí, que está un poquito más picante el solcito. Seguimos conociendo candidatos, ya nos avisa la producción que tenemos del otro lado de la línea a Mercedes Llano. Ella es candidata a senadora nacional por Vamos Mendocinos. Mercedes, ¿qué tal? Bienvenida al aire de Dial Radio TV, bienvenida al sur de la provincia de Mendoza. ¿Cómo andamos? Muy bien, mucho gusto acompañarnos en este espacio. Bueno, te saluda Silvio de este lado, Mercedes. Me imagino que con mucho laburo estamos ya en tiempo de descuento respecto de lo que se avecina, ¿no? Que son las elecciones generales y ustedes siguen en carrera. Por supuesto, seguimos firmemente en carrera, luchando y promocionando las ideas de la libertad, así que recorriendo la provincia, participando en debates, impulsando propuestas, muy activos, con mucho apoyo de la juventud, entre quienes, bueno, las ideas del liberalismo han calado profundamente ante las restricciones que han sufrido en términos de libertades durante esta pandemia, y a partir de políticas para nosotros que se han impulsado de manera ilegítima por parte del gobierno nacional. Bien, Vamos Mendocinos es un frente, no sé si la columna vertebral, vos corregime, pero es el Partido Demócrata, después está la Coalición Cívica y Mendoexi, ¿no? ¿Es así? Exactamente, los libertarios, sí, amalgamamos la experiencia, el anclaje en valores, principios del Partido Demócrata, la tradición bien autonomista de nuestra institución y de la defensa de los valores de la transparencia, la lucha contra la corrupción de la coalición cívica y toda la irreverencia, estas ideas nuevas, radicalizadas de parte de estas fuerzas que se nos han sumado, como son los libertarios y Mendoexi. Unidos también está. Hablabas de libertarios, ¿no? Esto se puede traducir como un acercamiento, quizás en un futuro, no ahora, porque a ver, el mismo sello te lo indica en el nombre, Vamos Mendocinos, es muy de este territorio, pero digo, en un futuro, ¿se habla de quizás alguna alianza con Milei, por ejemplo? Mira, claramente nuestro partido conformó con otras fuerzas provinciales el Partido Demócrata Nacional y nuestro Partido Demócrata en la ciudad de Buenos Aires, miembros de esa institución integran las listas de Milei y a la vez acompañan también, han suscrito alianza con el espacio Avanza Libertad, que lleva como candidato expert. Y es más, yo la semana pasada estuve en Buenos Aires en la cena organizada por Expert. Él nos ha brindado su apoyo y hemos estado reunidos también con Maslatón. La misión Maslatón es muy cercano a Milei. Los chicos libertarios que tal vez escuchen este programa lo van a identificar. Fue el creador de UPA, un gran militante de la política universitaria y partidaria y un gran referente del liberalismo. Y bueno, lo que hemos estado conversando, y es a los que aspiramos, y es por lo que estuvimos trabajando en este tiempo con fuerzas del interior, fuerzas liberales, es crear una gran alianza de fuerzas, expresiones liberales para competir como alternativa a la grieta en el 2023. Bien. Claramente en ese proyecto estamos trabajando. Bien, por lo que veo ya tienen candidato a presidente, ¿no? O será Milei o será Esper, pero por ahí viene la historia, ¿no? Y se empiezan a perfilar candidaturas. Lo importante es trabajar sobre las ideas de la libertad, que entendemos que fueron las ideas de la libertad las que trajeron progreso a principios del siglo XX a nuestro país. En cambio, el populismo, toda esa riqueza que generó, toda esa camada de generaciones, terminó dilapidándola y conduciéndonos a la decadencia, al empobrecimiento y al subdesarrollo. Bien, llegás al Senado Nacional, ¿en qué te va a encontrar desde el punto de vista del trabajo, ¿no? Proyectos y demás? ¿Por dónde vas a encarar, Mercedes?
Mira, nosotros en primer lugar cabe remarcar que somos la única fuerza liberal y anti-K que ha quedado en competencia. Hay un 8% de los mendocinos que apostaron por fuerzas liberales o apostándonos a nosotros o a la teórica expresión liberal que competía al interior de Cambia Mendoza. Nosotros estamos apostando por alcanzar una tercera banca en el Senado, dado que se eligen 2 senadores por la mayoría y 1 por la minoría, y desplazar al populismo, es decir, que el kirchnerismo no tenga representación en Mendoza y que esa banca sea ocupada por personas que defiendan estos valores de la libertad y que defiendan principalmente en nuestra provincia sin responder a jefes políticos nacionales. Nosotros tenemos una visión claramente antipopulista, creemos que el rol del Estado debe ser mínimo, entendemos que para sostener este gran Estado populista se ha expandido el gasto público y esto ha redundado, por supuesto, en inflación y en una gran carga tributaria. Y somos fuertemente federalistas. ¿Por qué te hago esta antesala? Porque te vamos a impulsar medidas orientadas a la reforma fiscal para eliminar impuestos distorsivos y reducir impuestos que representan una sobrecarga, para desburocratizar los trámites, abrirse al libre comercio, profesionalizar la administración, sustituir planes sociales por empleo privado y que estos planes en el corto plazo no sean manejados por movimientos sociales. Queremos combatir también una práctica que es la del nepotismo. Nosotros acá en el orden provincial, yo como diputada he presentado proyectos en ese sentido porque entendemos que aparte de que ser una práctica antidemocrática que no garantiza la idoneidad en el ejercicio de los cargos, en el caso del Senado de la Nación, donde se eligen los jueces, donde se eligen jueces y fiscales que eventualmente puedan encarcelar a quienes han robado dinero público, muchas veces se seleccionan a cambio de designaciones de parientes en el Poder Federal. Acá tenemos casos cercanos, muy concretos, que han trascendido en nuestra provincia, de senadores que han intentado colocar a personas, a sus parejas en el Poder Judicial Federal, y así se pierde y no se garantiza la independencia ni la idoneidad de los jueces, que tienen que mandar a la cárcel a los políticos corruptos. Bien, hablabas, bueno... Reforma laboral, sí, por supuesto, flexibilización laboral, todo lo que sea remover todos estos condicionantes para dinamizar la fuerza productiva y que el centro, ¿no es cierto?, de la economía sea el mercado y la sociedad, y en un Estado cada vez más gigante, omnipresente, parasitario, que representa una máquina de impedir y que para colmo en pandemia cercenó la libertad de educarse, de circular, de trabajar e impactó negativamente en actividades económicas, en la salud mental de grandes sectores de la población. Cuando hablas de achicar al Estado, ¿no? ¿Alguna propuesta en relación a los sueldos de los legisladores? Teniendo en cuenta que eso también es parte de lo grande del Estado. Sí, mira, yo al asumir propuse, por supuesto, una disminución de un ítem, en realidad es un componente de las dietas de los legisladores. Incluso antes de la pandemia, por supuesto, no tuvo respaldo, y no solamente de los legisladores, sino también de su cuerpo de asesores, dado que ellos están atados salarialmente. He donado parte de mi dieta en consonancia con mi postura. Sí, en el municipio de Junín han avanzado en ese sentido y estamos trabajando también en una propuesta muy concreta que seguramente la lancemos hoy o mañana para que los salarios estén atados a determinados indicadores, y porque entendemos que los salarios tienen que ser módicos y sobre todo el de los legisladores tienen que ser sensibles a la realidad social. No pueden ir los salarios no pueden diferenciarse ni distanciarse de lo que sucede en la sociedad, y entiendo que desde la política hay que dar muestras de solidaridad. Tenemos un Senado de la Nación con senadores que tienen
nombrado, tienen grandes privilegios y tienen nombrado un séquito de senadores, y con el ahorro de todos esos recursos, por supuesto, imagínate las grandes obras que se podrían hacer. A esto agreguemos prácticas en el Ejecutivo. Si uno lee desde el Ministerio, acá también ganan bien, Mercedes, en la legislatura ganan bien ustedes también, ¿eh? No, claramente, en todos los ámbitos. Por eso, en ese sentido, han apuntado nuestras medidas. Hemos sido los primeros en decirlo, por supuesto, en plantearlo, nadie acompañó. Yo he donado parte de mi sueldo, he ayudado a un montón de instituciones, porque pienso esto, lo que te estoy diciendo. Y entendemos que también en el orden nacional es necesario a nivel del Ejecutivo reestructurar todos los ministerios. Vos fijate que hace unos cuantos años existían 8 ministerios, hoy existen más de 20, y esto implica crear superestructuras por debajo de esos ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones, y a la vez han creado una práctica que es muy nociva, que es como una burocracia paralela de cargos, diríamos, que están en las sombras, tienen un nombre técnico, pero no es necesario decirlo, porque voy a perder a distraer al oyente, pero que cobran como un secretario de Estado. Sí. Entonces, la estructura política ha aumentado, no solo durante el kirchnerismo, porque esto hemos hecho algunos estudios desde la universidad. Yo soy docente universitaria, me dedico a investigar estos temas, y es increíble cómo se han expandido. Entonces, por donde hay que cortar primero, a modo de ejemplo, es por arriba, por los costos de la política, recortar a nivel de la clase política y recortar los privilegios. Mercedes, contra eso vamos a luchar, y ya tenemos muestras de que lo hemos hecho. Bien. Mercedes, ¿qué pasa en la provincia de Mendoza que no aparece desde hace muchos años una tercera fuerza, pero bien sólida, como lo fue en su momento, no sé, el Partido Demócrata, ¿no?, al cual vos también pertenecés? Después fue el Frente de Izquierda, después lo que es ahora el Partido Verde, que en su momento fue Protectora, pero no aparece una tercera fuerza que pueda romper con ese equilibrio de las dos grandes fuerzas mendocinas, ¿no? Es excelente la pregunta que me haces, y te la agradezco. Yo creo y siempre remarco que uno de los elementos que hacía y la distinguía a Mendoza y la posicionaba por encima del resto de las provincias en relación a la calidad institucional era la existencia de un sistema de más de 2 partidos, ¿no es cierto?, de 3 partidos o no de un partido hegemónico, como sucede en las provincias caudillísticas. La existencia de ese tercer partido con un bloque numeroso de legisladores da un gran sistema, un gran equilibrio al sistema político. Nunca hubiese salido una ley como la estatización de IMSA, por ejemplo, que fue un negociado entre las dos grandes fuerzas de haber existido. Pero lo que entiendo, este es mi análisis, que hay distintos factores, pero por un lado se fue instalando a través de la grieta una lógica de polarización que fue expulsando a la tercera fuerza, y los terceros espacios se terminaron atomizando y no lograron institucionalizarse fuerzas persistentes en el tiempo. Fíjate, o se fueron con las grandes fuerzas también. Claro, hubo una lógica, ¿no es cierto?, de alianza, pero si vos haces un análisis de lo que ocurrió en otras provincias, fíjate que desaparecieron muchos de los partidos provinciales que eran en otra época muy fuertes. Bueno, ha sido, yo entiendo, un fenómeno que se ha dado dentro del marco de esta lógica. Ajá. Y a lo que hay que agregar que en el 2001, con el que se vayan todos, por ejemplo, por una cuestión de reducir los costos de la política, se disminuyó, por ejemplo, en el orden local el tamaño de los consejos deliberantes. Si vos haces un análisis del impacto, perjudicaron a la representación esas medidas de las terceras fuerzas, y en los municipios hoy tenés mayoría de los oficialismos que son aplastantes, con un par de opositores cooptados, donde hay un esquema de facultades delegadas donde los intendentes gobiernan sin ningún tipo de contrapeso. Entonces, bueno, se ha dado este proceso y cada vez se radicaliza,
porque ahora no van a tener representación las terceras fuerzas, al menos terceras fuerzas en diputados. Yo actualmente soy diputada, quedaría en la absoluta soledad ante los dos grandes partidos, más un partido gobernante que cobra formato más de partido hegemónico, donde tiene una representación aplastante, donde no se van a poder discutir las leyes, no va a haber chance de modificar ni un punto y coma de los proyectos enviados por el Ejecutivo. Mercedes, te agradecemos por el contacto. Te pregunto una más que tiene que ver básicamente con la economía mendocina, y eso, ¿no? Que hoy la falta de trabajo, no hace falta decirlo, la gente, ahora una de las cosas que más preocupa es eso, no tener laburo. ¿Qué tenemos que hacer como mendocinos? ¿A qué tenemos que apuntar? ¿A la agricultura, a la vitivinicultura, a la minería, al turismo? ¿Por dónde pasan las ideas de Vamos Mendocinos? Yo creo que hay que apuntar una diversificación de la matriz productiva. Entendemos que acá, si uno analiza también estadísticamente, el peso del Estado sobre la economía es cada vez mayor. Si analizamos entre el 2010 y el 2020, el empleo privado aumentó un 1,4%, mientras que el empleo público aumentó un 11%. Es decir, no se están generando incentivos ni seguridad jurídica para motorizar las inversiones. Las inversiones en el marco de una matriz, por supuesto, económica diversificada, en la que puedan coexistir las distintas actividades. Nosotros entendemos que hay que impulsar fuertes políticas de austeridad fiscal, de reducción impositiva para incentivar las inversiones en el sector privado. Tenemos que generar un sector productivo muy pujante y un Estado limitado a la provisión de los servicios mínimos y que no entorpezca la actividad privada. Fíjate en los municipios lo que es habilitar un negocio, es un suplicio, es una peregrinación por distintas reparticiones donde te dan información imprecisa, hay prácticas muchas veces irregulares para mantener habilitados esos negocios. Bueno, todo eso, el tema del ahorro, todo lo que nos ahorremos también en irregularidades y corrupción y lo podamos diríamos, impulsar o redireccionar hacia el incentivo de la actividad privada, por supuesto que eso suma a la construcción de un mercado mucho más pujante. Mercedes, te agradecemos por el contacto. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí la palabra entonces de Mercedes Llano, candidata a senadora nacional por el Frente